saludo a todos y a todas. Me alegro mucho de poder dirigirme a ustedes con este nuevo tutorial acerca de cómo realizar una perspectiva paralela. Para poder comenzar la ejecución de este tipo de perspectiva, este tipo de proyección, necesitamos tener algunos elementos dispuestos para poder comenzar con este proceso. Para ello, pues, como en otro tipo de perspectiva, necesitamos ubicar lo que es el plano del cuadro, la línea de horizonte, la línea de tierra. También necesitamos ubicar el observador, que en este caso todavía no lo hemos ubicado. Necesitamos también determinar el tipo de planta que vamos a trabajar. En este caso, como primer ejemplo de este tipo de perspectiva, vamos a utilizar lo que es un simple cubo, el cual tiene las siguientes dimensiones. En este caso tiene una anchura de 2 metros, una longitud de 360 y el alto que tiene es 5 metros. Como ven, es un cubo bastante sencillo. Ahora, hemos dispuesto estas separaciones para lo que es el plano del cuadro, la línea de horizonte y la línea de tierra. En el caso del plano del cuadro lo hemos ubicado a 5 metros separado de la línea de horizonte. O también tenemos la línea de tierra separado de la línea horizonte a 1.80. Y el observador lo vamos a ubicar a una separación en total de 13.50 desde el plano del cuadro hasta donde vamos a ubicar posiblemente el observador. Para este caso entonces vamos a ejecutar, como es una perspectiva paralela, se llama paralela 1 porque esta planta está ubicada o conectada con uno de los rostros con el plano del cuadro, a diferencia de la perspectiva oblicua que lo tenemos en una posición angular. En este caso, pues vemos que la superficie del objeto o el volumen que vamos a proyectar está tocando uno de sus rostros, lo que es el plano del cuadro. Eso determina la diferencia del método de proyección. Bien, eso es importante diferenciar entre una perspectiva paralela y una oblicua. Ahora vamos a definir algunos elementos, como por ejemplo es la ubicación del observador. Bien, para ello vamos a trazar lo que es algunas líneas de referencia. En este caso, desde esta esquina, dependiendo de en qué posición vamos a tener el observador, bajamos una perpendicular. En este caso el observador lo vamos a tener en esta posición. Ahora vamos a trabajar. Ya hemos bajado una perpendicular que nos define la ubicación de lo que es una de las esquinas del volumen, puesta o ubicada sobre la línea de tierra. Como siempre, recordemos que la línea de tierra es la base sobre la cual se van a comenzar las proyecciones del volumen. Vamos a determinar la ubicación del observador. Para en este caso vamos a ubicar el observador a 5 metros desde este punto. Desde este punto, ¿verdad? Desde esta línea que hemos trazado vertical, vamos a separarlo unos 5 metros.
Para ello pues voy a utilizar la regla y aquí lo voy a ubicar a una separación de 5 metros. Para ello pues necesito cambiar el tipo de plumilla. 1, 2, 3, 4, 5. En este caso sería aquí. Bueno, no se ve muy bien, pero aquí vamos a tener el observador. Una vez que tenemos esa línea de referencia o ese punto de referencia, trazamos un punto, mejor dicho, una perpendicular hasta cortar la línea de horizonte. En este caso vamos a hacerlo de la mejor manera. Ustedes utilizando las escuadras tienen que trazar una línea 90 grados hasta cortar lo que es la línea de horizonte. Ahí. Aquí hemos cortado la línea de horizonte. Hemos encontrado, por decirlo así, entonces ese punto que es el punto de fuga. Acá tenemos el observador y acá tenemos el punto de fuga. Así que vamos a ubicar los correspondientes datos. Este sería punto de fuga. En este caso y en este tipo de perspectiva solamente tenemos un punto de fuga. No tenemos más puntos de fuga a comparación con lo que es la perspectiva oblicua, que tenemos 2 puntos de fuga. La perspectiva paralela entonces es una perspectiva a un punto de fuga. Aquí tenemos el punto de fuga y en la parte de acá tenemos el observador o punto de vista. ¿Cómo sabemos? Partiendo de el punto de vista, necesitamos hacer lo que son algunos rayos visuales. En este caso vamos a trazar los rayos visuales desde el observador o el punto de vista hasta el volumen. En este caso no lo ocupamos, en este sí. También desde aquí hasta el otro extremo y desde aquí hasta el extremo posterior. Ahí tenemos los rayos visuales. Recordemos que en el caso de las perspectivas oblicuas, donde cortamos con estos rayos visuales el plano del cuadro, desde ahí tenemos que bajar lo que es perpendicularmente hasta cortar la línea de horizonte, hasta cortar la línea de tierra. En este caso, desde este punto hacia abajo, perpendicularmente, bajamos hasta cortar la línea de tierra. Tiene que ser bien perpendicular. Aquí, como estamos usando instrumentos, sino este tipo de software, por eso se me hace difícil a veces trazar bien perpendicularmente. Sí, lo podría usar también, ¿verdad? Podría usar lo que es la regla para poder hacer este trabajo. Puedo hacer de esta manera, así. Mira, de esta manera lo puedo hacer también. Ahí tengo este toca lo que es, este rostro toca el plano del cuadro, entonces solamente se baja. Aquí pues tenemos esta de referencia y me falta bajar esta de aquí, que por cierto es no está vista, pero ya veremos. Ahora la altura del objeto tiene 5 metros. Esa altura pues la podemos ubicar aquí. A ver, vamos a cambiar
la plumilla de grosor y aquí vamos a medir 5 metros. Lo voy a medir desde acá, desde el número 7. 5 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Ahí tengo lo que es la altura del objeto y vamos a proyectar partiendo desde el punto de fuga. Vamos a proyectar, ¿verdad? Esos trazos. Pero primero sabemos que como este rostro está, digamos, definido o está acoplado sobre el plano del cuadro, de igual manera sobre la línea de tierra. Quiere decir que aquí tenemos este rostro de esta manera. ¿Ya? Quiero hacerlo más preciso. Permítanme. Aquí es la altura y como este rostro es paralelo, lo que tengo es esto. ¿Ya? Estoy viendo que esto está paralelo acá. Ahora tenemos que estas proyecciones tenemos que hacerlas desde el punto de fuga. Esta esquina, por ejemplo, hacia el punto de fuga. Para ello, pues voy a cambiar la plumilla y desde el punto de fuga hacia las esquinas. Permítanme, tengo activado el cuadro todavía. Ahí sí, vamos a ver. Desde el punto de fuga hasta la esquina. Y desde el punto de fuga hacia esta parte. Ahora, logramos ver a dónde están, digamos, los puntos de referencia, donde en el caso de este punto posterior, de esta esquina posterior, tocamos el plano del cuadro en este punto y luego bajamos. Encontramos este punto de proyección, por lo que logramos ver con claridad lo que es ya la proyección del volumen. En este caso, este rostro y este rostro. Así podemos definir aquí . Ahora, este punto de acá no se logra ver debido a la altura del volumen. Entonces esto significa que no podemos, no es necesario definir ese volumen. De esta manera trabajamos una perspectiva paralela, conociendo de que esta cara está paralela a la línea de tierra. Y encontrando lo que es el punto de fuga, podemos de esa manera lo que es dimensionar la profundidad del volumen, conociendo también las proyecciones visuales desde el punto de fuga, desde el punto del observador, perdón, o punto de vista, hacia lo que es los elementos cortados en el plano del cuadro. Esas proyecciones cortadas en el plano del cuadro las bajamos perpendicularmente y de esa manera, al entrecruzarse estos rayos visuales con los rayos de proyección desde el punto de fuga, así es como encontramos esas conexiones. Hasta aquí
nos quedamos con este tutorial. Posteriormente podríamos hacer un texturizado del volumen, quizás con una plumilla más fina, ¿verdad?, para darle un poco más de calidad. Recordemos que en cuanto al texturizado, si estamos de una vista frontal, todos tendrían que ser a la misma separación. Todo tendría que ser a la misma separación. De una manera perpendicular, la misma separación. Y en el caso de la profundidad, venir desde lo más fino, un texturizado más discontinuo, más continuo, a uno más discontinuo. Uno más continuo, aquí más fino en otras palabras, y luego ir llegando a lo que es más discontinuo, para darle un efecto de profundidad al volumen. Y cuando estamos texturizando algo que está paralelo o frontal, aquí pues todo tiene que ser la misma separación, todo la misma separación, y aquí de lo más fino a lo menos, digamos, menos denso.